pues, que repercuten en su presentación. También puede haber una disbiosis microbiana que se debe pues como por una alteración en la colonización bacteriana, pues, por el sobrecrecimiento bacteriano. Hay una lesión de la mucosa y una respuesta inflamatoria exagerada que en este punto pues es como en donde más se ha como concentrado la investigación últimamente. Listo. Entonces, en cuanto a los factores de riesgo, digamos que de forma externa, que van a afectar al niño prematuro y que van a hacer que se desencadene la enfermedad, pues se encuentran, uno, la exposición prolongada de antibióticos. Se dice que exposición prolongada de antibióticos puede ser todo aquel niño que tenga una exposición mayor a 5 días de antibióticos. Esto dependiendo pues también obviamente de su edad gestacional, ¿cierto? También se ha visto que está muy involucrada la alimentación con leche no humana, es decir, aquellos niños que desde muy pequeños no pueden recibir lactancia materna, sino que reciben fórmulas, pues diferentes fórmulas de las que existen en el mercado. El problema con estas fórmulas radica en que estas fórmulas tienen más proteína y más componentes para las cuales el intestino no está enseñado como a procesar. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de caseína, el hecho de que sea mayor al de la lactancia materna, influye sobre que esta leche de base no pueda ser digerida de forma adecuada, no pueda ser digerida de forma adecuada. Espérenme un momentico, qué pena. Ya continúo. Bueno, siguiendo, va a ser que entonces estas proteínas no sean pues bien digeridas pues por el neonato y que además empiezan a generar una inflamación en él. Bueno, por otra parte, la administración de agentes hiperosmolares o medicamentos pues que reducen las acidez gástricos, entre ellos pues bloqueadores del receptor de histamina tipo 2 y que van a aumentar el pH intestinal. ¿Por qué? Porque la secreción ácida lo que va a hacer es proteger de alguna manera ese intestino y ese estómago del bebé, entonces pues, también se puede asociar a eso. Y por último, el hecho de que existan enfermedades preexistentes, tales como cardiopatía, anemia, trastornos gastrointestinales, sepsis, RSIU e hipoxia perinatal. Estas enfermedades preexistentes tienen sobre todo pues como mucho impacto en aquellos pacientes que son nacidos a término. Entonces ahorita les hablé que el neonato debe tener una susceptibilidad para pues, poder presentar la enterocolitis necrosante, ¿cierto? Entonces, lo primero que lo hace más susceptible es que el riesgo aumenta a menor edad gestacional, ¿cierto? Lo segundo, que este neonato va a tener una inmadurez inmunológica e intestinal dado por diferentes factores. Y además va a haber un deterioro de las barreras físicas, bioquímicas e inmunológicas. Además, pues el hecho pues de que sea prematuro va a tener también una mayor como susceptibilidad a la disbiosis microbiana y a que haya una lesión de la micosa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la barrera física, va a tener una barrera física inmadura debido a que no está completamente desarrollada y a que la mucina que es secretada por las células falciformes, pues va a dificultar la unión epitelial bacteriana y va a mejorar pues la eliminación de esta. Es decir, no va a haber una correcta eliminación. También, pues, por la inmunidad inmadura, debido a que no hay unas concentraciones de inmunoglobulina adecuadas en el niño. En especial, pues, lo que se ha visto es que hay asociados pues, a inmunoglobulina A. Y, pues, finalmente, esto hace que haya un trastorno de la motilidad reducido y que el tiempo de tránsito de los alimentos en el niño sea mucho más lento, lo que aumenta pues la proliferación y el tiempo pues de crecimiento pues de las bacterias. Bueno, entonces en esta imagen vamos a ver que hay una microbiota alterada que va a generar por los factores de inmadurez intestinal madurez intestinal del neonato que haya un mayor daño a nivel de la mucosa por los comensales o por, digamos, los microorganismos que están ahí y por digamos, como una unión celular que no es completamente buena y además por polimorfismos propios que pueden ser de cada niño en los receptores TLR. Esto, como que
estos mecanismos a nivel multifactorial lo que van a generar es que se desarrolle una respuesta inflamatoria muy exagerada y finalmente, después de que se genere la respuesta inflamatoria, el daño del tejido y finalmente la necrosis. Entonces, ¿cuáles van a ser los tres mecanismos más importantes por los que se produce la enterocolitis? La disbiosis microbiana, la respuesta hiperinflamatoria intestinal y la regulación inmunológica. Entonces, en cuanto a la respuesta inflamatoria del huésped, pues esta generalmente va a estar influida por un aumento exagerado y descontrolado de la señalización del receptor tipo TOL. Entonces, de lo que más he hablado últimamente acerca de la fisiopatología de la enterocolitis necrosante ha sido de la señalización de los receptores TLR. ¿Por qué? Porque se ha visto que estos receptores se activan mucho más en los pacientes prematuros. Obviamente, esta alteración va a estar mediada por agentes infecciosos que van a estar pues colonizando la mucosa de los niños y que pues por ser inmadura, va pues a tener una disbiosis propia, ¿cierto? Esto va a llevar pues ya a la inflamación marcada y a la liberación de citocinas y quimiosinas, en especial de interleucina 8 y 10, y pues finalmente a la lesión de la mucosa y al aumento de la permeabilidad vascular. Y esta serie de factores va a terminar en que haya una apoptosis y necrosis celular. Bueno, esto es lo que les acabo de comentar, es lo que ocurre en el recién nacido pretérmino, pero en el recién nacido a término, digamos que tienen un poco más de madurez intestinal, pero su desarrollo se ha visto más asociado a, como les dije ahorita, las patologías de base, que pueden ser pues diferentes, y a que estas patologías de base lleven a una disminución en el aporte de oxígeno a nivel pues de cada uno de los tejidos, y también a la alimentación pues con fórmulas desde muy temprana edad. Entonces, como les mencionaba, lo que más he hecho investigación últimamente es acerca en la señalización pues, de los receptores tipo TOL, en especial el receptor tipo 4, pues en la necrosis, la enterocolitis necrosante. Entonces, pues se dice que esta señalización es importante ya que ya que va a modular pues la barrera de las células epiteliales y la regulación de las respuestas inmunitarias innata y adaptativa. Por lo tanto, el hablar acerca de estos receptores y conocer bien cómo es su funcionamiento podría ser un objetivo prometedor pues para el desarrollo pues de nuevos fármacos, y pues eso es lo que se pretende pues explorar ahorita. A través de estos receptores y se pueden desarrollar nuevos medicamentos en los que pues se pueda, digamos, de alguna manera impactar en la enterocolitis. Bueno, acá pues en este otro diagrama vamos a ver entonces pues cómo se va a ver el lumen intestinal y cómo pues los diferentes factores estresores pues van a hacer que se desencadene la enterocolitis necrosante. Entonces, hay unos factores estresores, como les digo, que son pues como los factores de susceptibilidad, que ya les expliqué, que son pues los que aparecen al lado derecho de la pantalla. La prematuridad, el uso de fórmulas, la disbiosis, la activación exagerada de los TLR4. Y pues también al tiempo lo que esos estresores van a producir, la apoptosis celular, una disminución en la migración de las células, en la proliferación, y al tiempo pues digamos una alteración pues en la unión de barreras entre célula-célula. Pero entonces, ¿hacia dónde se tiende en este momento? Hacia factores que vayan pues a, digamos, a contrarrestar un poco el desarrollo pues de la enterocolitis o el desarrollo de esa hiperinflamación de los receptores, ¿cierto? Entonces, como cuál es el uso de el hecho de que los niños sean lactados con leche materna, diferentes factores de crecimiento, probióticos y la vitamina D. Acá pues en este otro diagrama también vemos pues que como se habla nuevamente pues de la activación del receptor tipo TOL 4 y pues lo que va desencadenando. Entonces pues hoy en día lo que más se encuentra pues estudios es acerca pues como de ampliar esta parte de la señalización por acerca de este receptor. Pues ya en cuanto a la presentación clínica, digamos que las manifestaciones clínicas del paciente van a ser un poco inespecíficas. ¿Por qué? Porque un niño que presente manifestaciones puede confundirse muchas veces con otros diagnósticos diferenciales. Entonces la idea es como tener claro cuáles se van a asociar más pues a la presentación, ¿cierto? Entonces dentro de los
primeras manifestaciones que existe, es decir, el niño que empieza a no tolerar la alimentación y que le genera vómito, por ejemplo. También vamos a ver un niño con distensión abdominal, con eritema, y en cuanto a la pared, un niño con eritema, con crepitación, con induración de la misma pared, ¿cierto? Va a ser un niño que además cuando se coloca la sonda va a tener un aspirado gástrico, un gástrico bilioso o va a estar vomitando continuamente. Y en algunos casos pues también se puede presentar un sangrado rectal. Este sangrado rectal se ha visto que no es tan específico, es decir, muchas veces el sangrado rectal puede estar presente en los niños a término, pero en los prematuros también por su misma inmadurez puede no presentarse. Ya en cuanto a los síntomas sistémicos, el niño puede empezar a hacer apneas, insuficiencia respiratoria, puede ser un niño que tenga algo de disminución en el estado de conciencia, un niño que empieza a hacer inestabilidad hemodinámica. En esto hay que estar muy atento, ya que pequeños cambios en la parte de monitorización del niño pueden indicar que el niño pues no está bien y que está empezando a cursar con la enterocolitis. Entonces estar muy pendiente a aquel niño que se coloca hipotenso, aquel niño que está taquicárdico. Y otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces la enterocolitis se asocia o debuta también con bacteriemia. Se dice que el 20 al 30% de los casos de enterocolitis necrosante pues van a debutar con una bacteriemia asociada. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, se ha visto que en el caso de los recién nacidos pretérmino, ocurre pues la aparición de la enterocolitis necrosante es tardía y puede ocurrir en el recién nacido que lleva alrededor de 23 días, mientras que la aparición de los síntomas en el recién nacido que es a término ocurre alrededor de los 11 días. Pues esto es lo que dicen diferentes estudios, sin embargo no se ha determinado a qué se asocia en que el recién nacido término la presente antes y el recién nacido pretérmino después. Bueno, en esta imagen entonces vamos a ver cómo se ve más o menos la pared abdominal de un niño con enterocolitis necrosante, pues la idea de la imagen es pues como que puedan identificar y ver pues cómo es esa pared y como que no se les olvide que si yo veo un niño pues con semejante distensión abdominal, algo ahí está pasando, ¿cierto? Bueno, en cuanto a los laboratorios, los laboratorios que se van a solicitar para el diagnóstico van a servir como respaldo, pero no van a darme como tal el diagnóstico como tal de que el niño está cursando con la enterocolitis. Entonces lo que van a permitir es que haga pues como una estadificación de la gravedad de la enfermedad, pero van a ser como coadyuvantes más bien en todo el proceso. Entonces se ha visto pues que los laboratorios que se ven asociados a la enterocolitis o que se ven alterados van a ser el hemograma. En este, pues, tener en cuenta principalmente la cantidad de glóbulos blancos y la cantidad de plaquetas. En los casos de enterocolitis necrosante del prematuro, se ha visto que los glóbulos blancos y las plaquetas tienden más bien a estar disminuidas. En cambio, cuando es una enterocolitis de causa asociada generalmente a septicemia o a algo bacteriano como tal, va a haber ese aumento de estos, ¿listo? Sin embargo, esto no es del todo específico, es simplemente como algo que podría darnos idea. También hay que tener en cuenta los tiempos de la coagulación y los diferentes pues, instrumentos pues como del panel de la coagulación, entre ellos el factor 5, el fibrinógeno y el dímero D. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes cuando ya tienen una enterocolitis muy avanzada lo que van a desarrollar es una coagulación intravascular diseminada. También hay que tener en cuenta los electrolitos. Hay diferentes estudios que muestran que los niños que cursan, además de la enterocolitis con una hiponatremia, pues tienen mayor morbimortalidad. También tener en cuenta el BUN y la creatinina, que digamos en este caso van a actuar como reactantes de fase aguda, el pH, mucho cuidado pues, con los niños que están acidémicos, el lactato, la glucosa, también la hipoglicemia, nos puede hablar de que el niño está cursando pues con este proceso, los cultivos que como ya les dije, hasta el 20 a 30% de los hemocultivos puede ser positivo en la enterocolitis necrosante, y en el caso de los neonatos, tener especial cuidado con los cultivos del sistema nervioso central, pues porque estos niños generalmente se policultivan. Y hay diferentes biomarcadores, pues como también reactantes de fase aguda, predictivos como lo son la PCR, la interleucina 6 y la interleucina 8. Pues la PCR es la que más se ha estudiado, pues al ser un marcador pues, que indica pues, que hay una carga bacteriana ahí importante. Y en cuanto a la interleucina 6 y la interleucina 8, son marcadores pues, que aún están en estudio, pero
que se han visto pues que sus altos niveles pueden estar asociados pues al desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, ninguno pues ha logrado encontrar pues que son los más específicos. Entonces, otros pues reactantes en los que se están estudiando con el fin de que sean más específicos de la enfermedad, pues serían la proteína transportadora de ácidos grasos, que pues la proteína transportadora de ácidos grasos es una proteína que por degradación de la mucosa y pues degradación de las membranas pues celulares pues aparece aumentada. También se han hecho estudios con calprotectina fecal que sobre todo se han asociado a la gravedad de la enfermedad, pero que no van a ser útiles en el diagnóstico. También estudios de microARN y biomarcadores de la sangre de cordón umbilical, pero pues acerca de esto aún se habla muy poco. Entonces, pues encontré este artículo en el que hablaban pues si la interleucina 8 podía predecir si el niño debía ser, un niño menor a 1500 gramos con enterocolitis necrosante debía ser llevado a cirugía. Y lo que se pues determinó fue que la interleucina podía predecir la enterocolitis necrosante que fuera quirúrgica, mientras que el aumento de la interleucina 10 podía predecir el desarrollo como tal previamente fuera uno quirúrgico. Entonces, pues se sigue estudiando esto, pero pues aún los estudios que se encuentran pues son muy pequeños, la verdad. En cuanto al diagnóstico, bueno, hay que tener tres partes ahí importantes. El diagnóstico va a ser clínico, va a depender de las imágenes abdominales y pues como les dije en la parte de la patología va a definirse completamente en los hallazgos histológicos, encontrándose o sea inflamación, infarto y necrosis. Entonces, bueno, como el diagnóstico reúne varios componentes, en el año 1970 el señor Bell creó los criterios de estadificación de B. Entonces, estos criterios lo que pretenden es hacer como una unión o una integración de diferentes factores para poder predecir pues, el diagnóstico de la enterocolitis. Entonces, se divide en diferentes estadios que van desde el 1A al 3B. Cada estadio, o sea, este estadio 1, 2 y 3, ¿cierto? Y cada estadio tiene A y B. Entonces, las definiciones pues, de en qué momento del estadio se encuentra cada niño van a depender de unos signos sistémicos abdominales, de unos signos radiológicos y de un tratamiento. Entonces, se dice que cerca de un tercio se sospecha que hay una enterocolitis estadio 1, pero no se puede confirmar. Entonces, por eso ahorita les decía pues que hay algo, falta pues en algunos pacientes hacer diagnósticos. Esos criterios van a ser muy importantes a la hora de iniciar el tratamiento del paciente. ¿Por qué? Porque estos criterios van a indicarme un poquito acerca del pronóstico. Se dice que cerca del 25 al 40% de los casos la progresión va a ser fulminante pues, a estadios no graves y pues finalmente la muerte. Bueno, entonces, como les mencioné antes, dentro de los criterios de estadificación hay unos signos radiográficos, ¿cierto? Entonces, a continuación voy a empezar a hablar un poquito acerca de las imágenes que son necesarias pues, al momento del diagnóstico del niño. Entonces, la radiografía de abdomen ha demostrado ser confirmatoria y para seguimiento, pero tiene poca sensibilidad y especificidad, entonces depende de su lectura y tiene además varias limitaciones, porque muchas veces en ella no se puede encontrar todo. Los hallazgos, pues además de la radiografía, van a variar según la edad y en los niños que son prematuros extremos pueden no ser útil por el hecho de que muchas veces no se observa neumatosis en ellos. Bueno, ¿cuáles van a ser los hallazgos característicos que encontremos en estas radiografías? Un patrón de gases anormal con unas asas dilatadas, pues, que representen hilio, neumatosis intestinal, neumoperitoneo, asas sentinales o gas venoso central. Entonces, acá les traigo pues como unas imágenes de cómo más o menos se puede ver esta parte. Entonces, en la primera imagen, la que dice D4 por acá abajo, lo que vamos a ver es que se identifica en los círculos que hay una leve distensión pues, de algunas de las asas intestinales con signos de neumatosis en general en el hipocondrio izquierdo. Ya en la imagen número 2 vemos lo que sería una clasificación 1A o 1B de acuerdo pues, a los criterios de B, en los que se observa una distensión aérea difusa en todas las asas intestinales.
En esta imagen, en la primera de arriba, vemos que hay una disminución pues ya del aire, hay una distribución pues irregular del patrón de las asas, y en la segunda imagen de arriba vemos que además se encuentra el signo de asa persistente, que es la que se encuentra ahí más marcada, con una disminución pues total del aire intestinal. Esta sigue pues representando los cambios que se observarían en una clasificación 1A o 1B. Ya en las imágenes de abajo lo que vamos a encontrar es una distribución irregular del aire intestinal y nuevamente pues una distensión más focalizada, ¿cierto? Estos pues continúan siendo cambios que vamos a observar tanto en el estadio 1A o 1B. Ya en estas imágenes que vemos acá, vamos a encontrar en las de arriba que ya hay unos signos de neumatosis focal, que como les dije ahorita, la región ileocecal pues podía ser más frecuentemente la más asociada, pero pues que podía afectar a cualquier parte del intestino. También en la segunda imagen vemos algo de neumatosis, que es lo que está señalando la flecha, pues a nivel focal. También se ve algo de hilio por esas asas distendidas y algo de edema. Y ya en esta, bueno, esos son hallazgos de lo que sería una clasificación 2A. Y en la imagen que vemos solita más abajo, lo que está señalando la flecha es cómo se vería el GAT en la porta. ¿Listo? Entonces eso sería una neumoporta. Bueno, ya en estas imágenes lo que vamos a ver es en la primera, pues gran distensión intestinal de todas las asas, en la segunda ya se ven en la radiografía horizontal algo de neumoperitoneo, y en la última lo que se va a ver son pues signos de adiasitis, de neumoperitoneo masivo, pero ya pues en posición supina. Esto lo que representa ya sería el estadio 3A o B. Y también pues otros hallazgos que se pueden ver dentro del estadio 3A o 3B, pues es la citis importante y una dilatación pues gástrica persistente, como se observa en la imagen que tiene la flechita. Bueno, entonces ahorita vamos a hablar acerca, pues ya hablamos un poquito acerca de la radiografía y cuáles son las limitaciones. ¿Qué pasa con el caso de la ecografía? Bueno, se dice que la ecografía va a ser mucho más sensible para detectar acumulaciones de líquido, porque es dinámica, pues porque permite la visualización de lo que está ocurriendo a nivel intestinal en tiempo real, porque se puede medir a través de ella la pared del intestino, la peristalsis y la perfusión. Además, pues la ecografía viene pues siempre añadida al Doppler, y el Doppler pues puede aportar muchos datos que son pronósticos acerca pues de la viabilidad intestinal. Entonces, acá vemos en la tabla 1 los hallazgos ecográficos pues más frecuentes que se pueden encontrar. Entonces, sí hay que tener en cuenta que en la enterocolitis puede haber un adelgazamiento de la pared. Normalmente yo voy a encontrar una pared intestinal que mida de 1.1 a 2.6 milímetros. Sí, esa pared mide menos de eso, se dice pues que tiene un adelgazamiento de la pared. También se va a tener pues en cuenta que hay un aumento de la cogenicidad y que puede haber un aumento de la vascularización mesentérica perivisceral. Además, los signos de neumatosis inicial se pueden captar en la ecografía, mientras que en la radiografía se captan pues cuando ya está muy avanzada. Esos en la ecografía se van a captar como microburbujas en la parte intestinal con focos pues hiperecoicos. Se dice entonces que los hallazgos de la ecografía, perdón, pueden entonces dividirse de acuerdo pues a lo que se encuentre. Entonces van a ser intermedios o avanzados, de acuerdo pues a lo que se encuentre. Intermedios si encuentro penetración de aire en la pared intestinal, si encuentra aire en la vena porta o aire intestinal. Y ya avanzados cuando se encuentra como tal isquemia de la pared o un fluido pues o un líquido libre abdominal. Entonces, también hay unos signos importantes a tener en cuenta dentro de la ecografía. Entonces, el primero de ellos es el signo de la cebra, que es el que, pues, ahí es el signo de la cebra, ¿cierto? Se va a evidenciar como unas líneas que son como paralelas por el flujo de válvulas que están hiperémicas, y que lo que significan es que hay un aumento en la perfusión pues, del segmento que se está valorando. Y este signo de la cebra, pues, por lo general se va a ver en partes pues en estadios tempranos. También hay otros signos como el signo de la Y, y va a haber un patrón de flujo que pues va a estar aumentado, como lo dije previamente. Entonces, pues los patrones de flujo aumentados se pueden ver ahí, pues como están en las imágenes. La presencia pues o la ausencia de perfusión en el Doppler pues ha sido considerado dentro de uno de los signos que tienen más alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de la enterocolitis. Aún más pues si ese aumento de perfusión se asocia a la presencia pues de neumoperitoneo en la radiografía. Entonces pues esto lo que deduce es que son los dos, digamos, terminan siendo más predictivos para el diagnóstico.
En estas dos imágenes lo que vamos a ver son focos ecogénicos en la pared de las asas, es decir, como se van a ver más o menos los signos de neumatosis en la ecografía. Entonces, ahí, por ejemplo, en la imagen número B, en la imagen B, perdón, se muestra pues que hay como un espacio. Ese espacio pues se relaciona a que sea neumatosis. Bueno, entonces, desde hace muchísimo tiempo, más o menos desde el año 2000, desde el año 2000 para acá, se viene estudiando cuál es pues como la importancia de la ecografía dentro, pues, como imagen dentro de la enterocolitis. Entonces, se han asociado pues diferentes cosas pues a su desarrollo. Por ejemplo, en este artículo de Pediatrics fue publicado en el año 2009 y de lo que habla es pues que la inversión persistente del flujo diastólico en el perfil de Doppler se ha asociado pues a un mayor riesgo de enterocolitis necrosante, en especial a niños que tengan con comorbilidad una cardiopatía congénita. Y hay otros, pues, el otro estudio, este fue como uno de los más antiguos que encontré, también pues, y también lo que hacía era asociar mediante casos sin controles, cuál era la viabilidad del niño en la enterocolitis necrosante cuando pues el diagnóstico se hacía con Doppler de color. Ya en cuanto a artículos más recientes, está pues este artículo, que pues lo que pretendía averiguar era que si la radiografía o si la radiografía era superior, perdón, si la ecografía era superior que la radiografía. Entonces, pues este fue un estudio prospectivo en el que se incluyeron 30 neonatos prematuros entre el año 2010 y 2011. Ay, qué pena, acá no es urinaria, yo me equivoqué acá. Y pues lo que demostró es que la ecografía era superior a la radiografía simple para detectar pues la presencia de gas venoso portal y acumulación de líquido. Estos hallazgos fueron entonces divididos de acuerdo a si tenían alta especificidad o sensibilidad, de acuerdo pues a los signos. Entonces, eso es lo que vemos en la tablita 3 que está ahí. Entonces vemos que los hallazgos de ascitis, perforación, adelgazamiento, dilatación, neumatosis y motilidad eran clasificados de acuerdo a su especificidad y sensibilidad según la radiografía. Pues de forma general, lo que finalmente vemos es que la ecografía demostraba tener más alta sensibilidad y especificidad para cada uno de esos hallazgos. Bueno, bueno, este era un artículo comparativo, pero pues este es un artículo que, digamos, es un poquito viejito porque es del 2012, ¿cierto? En cuanto a artículos más recientes, lo que pues en todo se concluye es que lo que se requiere son estudios que incluyan a muchos más pacientes, pero pues es difícil por el hecho de ser neonatos. Y lo que hacen es determinar y pues concluir que es necesario hacer pues tanto radiografía como ecografía para que tenga mayor predicción en el diagnóstico pues como tal de la enterocolitis. Bueno, el enema por contraste está diapositiva sobre todo para decirles que no se recomienda por el riesgo de que el niño tenga ya perforación intestinal, además pues por el hecho de que haya extravasación después de ese material de contraste hasta el peritoneo. Entonces, en cuanto al diagnóstico diferencial, tener en cuenta que hay otras patologías, como les dije previamente, que se asocian pues al desarrollo de enterocolitis necrosantes, como son la enteritis infecciosa, la perforación intestinal espontánea, de recién nacido, ya condiciones funcionales o pues como de tal del desarrollo del niño o anatómicas que causen obstrucción, tales como la enfermedad de Hirschsprung, la trete ileal, el vólvulo, el hilo meconial y la intussuscepción. También aquellos niños que presenten fisuras anales, apendicitis, niños que tengan alergia a la proteína de la leche baja o diferentes alergias alimentarias y en el caso también de la enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Ya voy a pasar a hablar un poco del tratamiento. Entonces, en cuanto al tratamiento, este puede ser o médico o quirúrgico, ¿cierto? Entonces, los criterios de B nos van a determinar mucho nos van a ayudar mucho a determinar en qué momento el paciente se convierte en un paciente que requiere manejo quirúrgico o en un paciente que requiere, por el momento, un manejo expectante o un manejo médico. Y pues, lo que digamos que el hallazgo más importante que me va a llevar a determinar si el paciente requiere o no una intervención quirúrgica va a ser el hecho de encontrar una perforación intestinal. Yo no voy a andar mucho en la parte quirúrgica porque más adelante en otra exposición se va a hablar de esto, pero pues sí voy a hablar un poquito más acerca del tratamiento médico. Bueno, entonces, ¿qué es importante tener en cuenta a la hora del manejo médico?
tres cosas importantes: los cuidados de apoyo, la terapia antibiótica, que inicialmente si no tengo cultivos va a ser empírica, y el seguimiento con laboratorios e imágenes. El objetivo de este manejo médico pues va a ser pues limitar la progresión de la enfermedad, y pues la idea es iniciarlo en todos los pacientes. ¿Listo? O sea, no cabe duda de que la parte de manejo médico va a ser igual en todos. Entonces, dentro de ese manejo médico deben haber unos cuidados de apoyo. ¿Cuáles van a ser esos cuidados de apoyo? El paciente debe ser sometido a reposo enteral y suspensión de la alimentación. Se dice que más o menos, de la alimentación enteral, más o menos de 10 a 14 días. Debe haber una descompresión gástrica. Esto pues va a ser pues permitido debido a la succión por la sonda nasogástrica o orogástrica. Se va a colocar entonces al paciente nutrición enteral, que se va a ir reanudando gradualmente según el estado clínico del niño. Va a haber una reposición de líquidos y, clave acá, la monitorización cardiovascular y respiratoria del niño. Además, como la parte de los gases es muy importante, estar haciendo correcciones metabólicas y hematológicas, ya que vemos que la anemia muchas veces también se va a asociar a el desarrollo pues de la enterocolitis. También se va a tener en cuenta entonces la terapia antibiótica. Debo iniciar terapia antibiótica previo a obtener los hemocultivos. Hay diferentes regímenes, pero lo que se pretende pues es proporcionar una cobertura de amplio espectro. Entonces pues pueden haber regímenes los regímenes se van a elegir también de acuerdo a las resistencias locales de cada hospital. Entonces pueden haber regímenes que incluyan ampicilina, gentamicina, metronidazol, ampicilina más unas cefalosporina de espectro más extendido como cefepime, más metronidazol, ampicilina más gentamicina o amicacina o clindamicina, bueno, o incluso en algunos lados pues se ha hablado pues de regímenes que sean con monoterapia. Y incluir vancomicina solo si existe pues una alta prevalencia o una alta sospecha de que el organismo por el que esté colonizado el niño sea un estafilococo meticilino resistente. También se han hecho estudios acerca del uso de antibióticos anaerobios, y se dice que si yo coloco un antibiótico contra anaerobios, hay mayor probabilidad de que la intervención quirúrgica a la que, digamos, posteriormente sea sometido el niño que tenga complicaciones, sea más exitosa. Entonces, pues sí es muy importante pues tener en cuenta el medicamento para anaerobios ahí. En cuanto a la duración, bueno, en cuanto a la duración hay mucha controversia de cuánto va a durar la terapia antibiótica. Se dice que todos los estudios dicen que más o menos deberían ser ciclos que no sobrepasen los 14 días. Entonces, en este artículo encontré pues que hay una sensación general de que, o bueno, había una sensación general de que los antibióticos producían pocos daños pues al niño pretérmino. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta de que este niño es diferente a todos los demás. Y se ha visto además que terapias antibióticas prolongadas versus terapias antibióticas no prolongadas tienen pues a la larga los mismos desenlaces en los pacientes. Entonces lo que se recomienda es que estas terapias no sean prolongadas de forma general. Bueno, en cuanto a la terapia antimicótica, esta va a ser recomendada solamente si se aísla un patógeno fúngico. Va a considerar solo como profilaxis en aquellos niños que sean neonatos menores a 1000 gramos pues obviamente asociada a la terapia antibiótica normal. Bueno, en cuanto a los probióticos, pues hay bastantes artículos que hablan pues acerca del uso de probióticos en la enterocolitis necrosante. De hecho, no solo en la enterocolitis necrosante, sino como su efecto pues en las infecciones en general. Realmente pues no son muchos los probióticos que se ha visto que generen pues como tal beneficios pues en los niños, o si se ve que muestren un beneficio de manera como preventiva, se han hecho en estudios o que son muy pequeños y que no son altamente, pues que la significancia no va a ser altamente significativa, y además se ha visto solamente con alguno de ellos. Dentro de los que más se ha visto pues que tiene evidencia es el lactobacillus bifidobacterius. Los demás poca evidencia tienen, y pues digamos que el hecho de usar o no probióticos va a depender más como de la decisión médica de cada paciente y de cada paciente y de cada pues, médico a tratar. Como les he mencionado, la monitorización pues es muy, muy importante pues tenerla ahí en cuenta,
darnos cuenta de qué tan estable hemodinámicamente está ese paciente. Eso también va a definir muchas veces el tratamiento quirúrgico y tener en cuenta los pequeños cambios. Entonces, niños que hagan aumentos de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, la variabilidad en la presión arterial y el examen físico, pues todo el tiempo, verificar cómo está el niño, cómo está su pared abdominal. Se recomienda, pues, en el caso de estos niños para monitorización, hacer radiografías abdominales cada 8 a 12 horas. Esto va a depender tanto de la gravedad del paciente como, pues, digamos, de los protocolos que se tengan en cada institución. Y de las pruebas de laboratorio de seguimiento, hacer cada 12 a 24 horas, también según la gravedad. Bueno, ya para hablar un poco acerca del tratamiento quirúrgico, el tratamiento quirúrgico va a tener dos objetivos principales, o eliminar el intestino necrótico o controlar el derrame entérico, mientras pues se maximiza pues la longitud del intestino que es viable. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Pues se requiere, se dice que todos los niños que tienen enterocolitis necrosante, cerca de un 30-35% de ellos pues van a ser llevados a una intervención quirúrgica. ¿Cuáles van a ser las indicaciones? Pues que haya o una perforación intestinal o que el niño tenga un deterioro clínico a pesar pues del tratamiento que haya sido pues óptimo, pues del tratamiento médico. Entonces, dentro de la elección del procedimiento van a haber pues como dos procedimientos ahí importantes. O la laparotomía exploratoria, que sería el gol estándar dentro de estos niños, o el drenaje peritoneal primario. Este drenaje peritoneal primario va a ser llevado a cabo en aquellos niños que tengan pues inestabilidad hemodinámica sobre todo. Entonces, acá les traigo este artículo que fue realizado acá en Medellín en 3 instituciones, el Hospital San Vicente, la Clínica Medellín y el Hospital Central. Este estudio pues fue una cohorte multicéntrica en población menor de 1.500 gramos que ha sido atendida entre los años 2011 y 2017. Y para eso se obtuvieron un total de 31 pacientes menores a 1.500 gramos con diagnóstico pues, de enterocolitis avanzada. Entonces, dentro de las características que se encontraban en los pacientes, se encontró que de los 31, 28 cursaban además con un síndrome de dificultad respiratoria, 11 con hemorragia intraventricular, 10 con un ductus arterioso persistente y 3 con cardiopatía de senos anchos. ¿Esto por qué es importante? Porque vemos que realmente el hecho de que el niño tenga una comorbilidad sí se asocia más al desarrollo pues, de la enterocolitis. Dentro de a todos estos niños pues, fueron llevados al DREN peritoneal. Entonces, unos fueron llevados a DREN peritoneal solamente y otros fueron llevados a DREN peritoneal y luego a la laparotomía exploratoria. Entonces, al momento de ser llevados a la colocación del DREN peritoneal, encontraban que lo que salía era aire, líquido claro, líquido intestinal, materia fecal y pus. Lo más frecuente que encontraban generalmente era aire. Y estos niños, los hallazgos en la radiografía de abdomen que tenían era neumoperitoneo siendo la más común, distensión de haces, neumatosis intestinal, líquido libre, aire en la porta y asas fijas. Estos niños pues fueron diagnosticados en promedio a los 12 días de vida. La decisión de la colocación del DREN se tomó pues según el estado clínico y los hallazgos radiológicos que tenía el paciente. Todos los pacientes que fueron llevados a la colocación del DREN fueron llevados y que fueron llevados a la laparotomía fueron llevados en promedio 7.6 días después de la colocación del DREN. Se encontró que la mortalidad global en estos niños fue del estudio fue de 18 pacientes, lo que representaba un 58% de los casos. Sin embargo, disculpen el ruido, es que estoy en un lugar en donde llega todo el mundo a cambiarse, qué pena. De esos 18 pacientes, 5 pacientes murieron dentro de las primeras 24 horas. Entonces, se llegó a la conclusión de que los que fallecieron en esas primeras 24 horas fallecieron debido a complicaciones propias asociadas pues como a su nivel de complicación y no como tal asociadas a los procedimientos. Ay, esperen un momento que se me abrió algo por acá. Listo. Bueno, se encontró además que los recién nacidos que tenían mayor a miligramos tenían una mayor probabilidad de ser llevados pues, a cirugía con una menor mortalidad que tenían mayor sobrevida a los que se les colocaba la inserción del DREN y que luego posteriormente eran pues, operados por la laparotomía. Entonces, finalmente lo que se concluyó es que el DREN era una medida transitoria y que en todos los casos pues debía ser complementaria con una laparotomía temprana. Bueno, en este cuadrito vemos un poco pues como
cómo es el camino o hacia dónde recurrir de acuerdo pues a los hallazgos médicos de enterocolitis necrosante en el paciente. Entonces, tener en cuenta que la primera pues fase va a ser el tratamiento médico, ¿cierto? Que si yo tengo mejoría clínica y analítica, pues voy a hablar de un paciente que posiblemente está curado. Pero si por el contrario veo que el paciente tiene un deterioro clínico progresivo, caracterizado por un aumento de la distensión abdominal, enrojecimiento de la pared, inestabilidad hemodinámica o ascitis, este paciente va a requerir un drenaje peritoneal, o que si en los controles yo hago una radiografía y encuentro neumoperitoneo, entonces estos van a ser pacientes que posteriormente deban ser llevados a la parotomía. Entonces, lo que vemos que se repite todo el tiempo es el seguimiento al paciente, ¿cierto? Ese seguimiento que está marcado por la parte clínica y paraclínica. Bueno, ya en cuanto al pronóstico, pues la tasa de supervivencia de los pacientes con enterocolitis va a variar del 70 al 80%. El riesgo de mortalidad va a aumentar a menor edad gestacional, como lo mencioné desde el principio, y hay que tener en cuenta que el 50% de los sobrevivientes va a tener secuelas a largo plazo, dadas por complicaciones gastrointestinales como síndrome de intestino corto, estenosis intestinales, trastornos pues, gastrointestinales funcionales. O también muchas veces van a tener complicaciones en cuanto al crecimiento y trastornos del neurodesarrollo. Entonces, ya para ir pues, terminando, ¿qué va a ser importante? La prevención del niño, ¿cierto? Esa prevención va a estar dada entonces inicialmente con la educación. Entonces, ¿sobre qué se debe educar? Acerca de la importancia de la lactancia materna como factor protector para el desarrollo de enterocolitis, acerca de la duración de los antibióticos y acerca de su uso adecuado, no solamente la duración, sino usar antibióticos solamente cuando se requieren, acerca de el uso de antiácidos, que pues preferiblemente como les conté al principio de la exposición, no son recomendados pues por la disminución de la secreción gástrica y ese factor protector sobre la mucosa gástrica e intestinal. Y pues por último, nuevamente, educar a los papás acerca de esta entidad, en especial a los niños pretérminos, decirles que puede ocurrir. Bueno, entonces, ¿qué se concluye entonces pues con la exposición? Si bien la patogenia pues de la enterocolitis no se conoce pues aún por completo, existen diferentes factores de riesgo que se van a asociar a su desarrollo y que pues se pueden intervenir desde la prevención, ¿cierto? La enterocolitis es una patología pues con gran morbilidad neonatal, pues por lo que conocerla y sospecharla y saber que existe va a impactar mucho en el diagnóstico temprano y en la prevención de futuras complicaciones. Es importante reconocer pues los cambios que el paciente va a tener cuando tenga la sospecha de enterocolitis y pues conocer cuáles son los cambios o estar pendiente de, digamos, esa estabilidad hemodinámicamente me va a determinar o me va a ayudar a mejorar el diagnóstico y también pues su tratamiento. La monitorización del paciente del uso correcto de antibióticos son claves para el manejo adecuado y pues por último tener en cuenta que los cambios hemodinámicos del paciente tienen un gran impacto pues en la definición de su momento quirúrgico. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, doctora. Espero que esté muy bien. Primero que todo, quiero felicitarla por su seminario. Me pareció un seminario muy preciso, muy práctico, con muy buen contenido, con los elementos importantes que uno como que quisiera saber sobre enterocolitis necrosante desde el punto de vista clínico, el diagnóstico. Nos mostraste uno de los puntos que ahora generaba un poquito de controversia, que es la ecografía versus la radiografía. Sin embargo, todavía yo creo que ese punto queda un poquito en el limbo, porque a pesar de que la evidencia y los artículos muestran que la ecografía y la ecografía de Doppler tienen muy buen valor predictivo positivo, especialmente para los niños con enterocolitis avanzada o enterocolitis confirmada, es todavía muy difícil porque los radiólogos insisten en que por la distensión de las asas no es fácil para ellos, pues como desde el punto de vista técnico. Yo quisiera que nos ampliara de dos puntos que nos habló y que mencionó, que me parecen muy importantes, que son y que vienen ganando un poquito cada vez más de terreno y de evidencia, que son la calprotectina fecal dentro del armamentario diagnóstico, y lo otro fue sobre el uso de probióticos. Sí, señora. Bueno, acerca de la calprotectina fecal, pues todos los estudios lo que han concluido es que
O sea, lo que se tiene son muestras muy pequeñas en las que se ha utilizado y que además no sirve como tanto para el diagnóstico, sino que lo que puede ayudar es más como para el seguimiento del paciente. Entonces sería más un factor pronóstico, pero pues al momento como tal de tomarte antes del diagnóstico del paciente, no va a ser ni tan sensible ni tan específico. Entonces, pues en general no se va a recomendar tanto pues el uso de la calprotectina fecal. Y en cuanto a los probióticos, como les mencionaba, pues el que más se ha mostrado que está asociado pues realmente como a que prevenga o que digamos influye un poquito en esa parte de la disbiosis intestinal va a ser el Bifidobacterius. Los demás lactobacilos estudiados hasta ahora no han sido concluyentes o se ha visto pues que van a mejorar o van a prevenir otro tipo de infecciones. Sin embargo, pues con el Bifidobacterius incluye pues que esos estudios generalmente van a ser pues financiados por laboratorio, ¿cierto? Entonces, no existe como un estudio único lo suficientemente grande que muestre pues una significancia estadística para el uso de probióticos. Entonces, pues la mayoría de recomendaciones que se dan es como que sea pues a decisión de cada médico o de acuerdo a cada paciente. Sin embargo, el uso de probióticos pues tampoco ha mostrado pues que genere un gran número de reacciones adversas o que vaya a generar pues mayor tipo de complicaciones en el paciente. Entonces, pues en general se podrían usar ya de acuerdo pues a la decisión médica. Sí, incluso, bueno, respecto a los probióticos, en realidad hay demasiadas publicaciones y demasiadas publicaciones de calidad. Tenemos incluso una publicación local, tenemos estudios publicados en Cochrane. En realidad, pues es algo que se ha estudiado bastante. Yo quisiera saber en qué momento es que ha mostrado esa evidencia de la aplicación del probiótico, es decir, para prevenirlo en el paciente que tiene demasiados factores de riesgo, en el paciente que se sospecha pues con un estadio 1 de Bell, una enterocolitis sospechosa, o es en qué escenario es el ideal para la aplicación y el uso de los probióticos. Doctora, pues digamos que si ya la enterocolitis está diagnosticada, pues digamos ya no sería un factor tanto preventivo o sería preventivo más como si al avance de la enterocolitis. Entonces en todos los recién nacidos que son pretérminos y que son pretérminos extremos, es en los que se ha visto que sí tiene un factor como importante dentro de la prevención. Entonces en estos niños que son menores a 1500 gramos, que son menores a 32 semanas, pues empezar a usar esos probióticos son los que se verían pues beneficiados dentro de la prevención con ellos. Pues se ha visto que es generalmente en los pretérminos. En los recién nacidos a término, pues ya lo que se va a estudiar es si tienen o no comorbilidades asociadas. Entonces, si yo tengo un niño gravemente enfermo, que tiene pues una cardiopatía congénita, por ejemplo, también pues digamos que su beneficio sería importante. Pero pues nuevamente, eh, finalmente lo que se concluye es que es dependiendo tanto del paciente pues como de la decisión médica. Y te pregunto algo desde pues, del desconocimiento, ¿eso está protocolizado en las unidades de cuidados intensivos o lo que leíste o por donde has rotado? Pues cada unidad de cuidados intensivos tiene como el protocolo del inicio en los pacientes altamente susceptibles o cómo ha sido tu experiencia pues como respecto a este tema. Lo que he visto en la unidad de cuidado intensivo neonatal en la que yo roto es que se coloca eh, pero se coloca sobre todo a los niños pretérminos, a los recién nacidos a término no tanto, pero pues esos protocolos sí van a depender pues como de cada institución va a tener pues como su guía en especial para enterocolitis necrosante y pues ahí define su uso o no, pero en los pretérminos sí he visto pues que muchas veces lo empiezan a usar. Sin embargo, no lo empiezan a usar necesariamente al principio, pues, o sea, inmediatamente apenas el niño nace, sino también de acuerdo a su evolución junto pues con otras vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D también es algo pues que está cobrando mucha relevancia a la hora pues de la parte de la hiperinflamación, como lo explicaba en la fisiopatología. Entonces, pues también hay algunos estudios que hablan pues del uso de vitamina D en estos niños. Y, por ejemplo, todos los niños pretérminos pues necesitan vitamina D y dentro pues por la parte del metabolismo fosfocálcico de ellos se les inicia vitamina D tempranamente. Muchas gracias.
Bueno, señora, gracias a usted. Doctora Diana, buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, yo pienso que hiciste una buena revisión, muy completa. Creo que hiciste una buena revisión y referenciación bibliográfica. Como tú bien lo dijiste, a veces la calidad de los estudios, como gran parte de los niños no terminan siendo quirúrgicos, quedan como en ese diagnóstico más por criterios clínicos de enterocolitis. Yo también quería hacerte dos preguntas muy prácticas. Eh, lo primero tiene que ver con el método de imágenes. Yo pienso que tanto la radiografía como la ecografía no es que sea una mejor que otra, sino que son complementarias. Y la ecografía, lo ideal sería que sea una persona entrenada en ecografía, porque como es un método operador dependiente, si una persona no entrenada digamos que en bebés y familiarizados con la enfermedad, probablemente no nos va a dar mucha información. Entonces, yo específicamente en ecografía te quería hacer una primera pregunta, además del grosor de la pared, de neumatosis, de colecciones, específicamente, ¿qué leíste en pacientes cardiópatas con el tema específico del flujo mesentérico por Doppler? Doc, pues en cuanto a lo del flujo mesentérico, como tal, encontré el artículo que les mostré por acá, que fue uno de hecho de los primeros pues que se llevó a cabo a la hora pues de hablar de la importancia o de pues de que era que era mejor en cuanto al Doppler y la radiografía. Ese pues de Pediatrics del 2009 se decía que tener una inversión de ese flujo llevaba a que se asocia a que hubiera un mayor riesgo de enterocolitis decrosante, pero pues solamente en pacientes que tuvieran cardiopatía congénita. Es decir, esa inversión persistente del flujo diastólico pues no había sido como mucho más estudiada en pacientes con otras patologías o pacientes sin que tuvieran cardiopatía congénita. Pero pues inversiones o cambios como tal en el flujo de la, pues, de la parte en estudios pues, en los que se lleva a cabo un estudio de la perfusión mesentérica, sí en general se han asociado a que el paciente vaya a presentar pues la enterocolitis necrosante. Entonces, mira, ahí tocaste un punto importante. La enterocolitis del prematuro es una enfermedad microangiopática, mientras que la enterocolitis del cardiópata, obviamente hay sangre mezclada y el artículo que citas habla sobre todo es del flujo mesentérico y el robo durante la diástole, ¿cierto? Entonces, es muy importante, eh, digamos que tener eso en cuenta. Y la segunda pregunta que yo te quería hacer va dirigido específicamente al tema de los gases. En lo personal, yo le doy mucho valor a los gases. El neumoperitoneo realmente en perforaciones intestinales, en el prematuro, eh, no se ve, no se ve en un porcentaje, dicen algunos autores que hasta el 50% de los perforados no puede tener neumoperitoneo o simplemente no lo reportan o no es leído adecuadamente la placa. Entonces siempre hay que revisar los rayos X. Entonces para ti los gases, eh, ¿qué tanto valor diagnóstico de apoyo tienen para tomar una decisión quirúrgica? Bueno, Doc, no encontré como tal un artículo en el que nos hablara pues como del valor predictivo de los gases arteriales. Sin embargo, hay dos puntos dentro de esos gases arteriales que van a ser muy importantes al tener en cuenta en los pacientes. Tanto el pH, todo niño que esté acidótico es un niño al que algo le está pasando y al que comparado complementado más bien con el resto de hallazgos clínicos y paraclínicos, me voy a hablar de que cursa con la enterocolitis y además del pH, el lactato. Esos dos serían, pues, aquel niño que tenga una hiperlactatemia es un niño pues que yo sé que no está compensado hemodinámicamente y que van a ser pues como importantes pues a la hora de su diagnóstico. Entonces, tener muy en cuenta al niño que digamos está en un estadio temprano, pero que progresa acidótico todo el tiempo, o al niño que va bien y que
un día se le hacen gases arteriales y pues le subió el lactato, tiene una hiperlactatemia, es al niño al que debo colocarle mucho cuidado. Esto obviamente sumado a diferentes pues, cambios en los demás paraclínicos, por ejemplo, la parte pues, de los glóbulos blancos y las plaquetas. Resulta que leía que en la fisiopatología el factor activador de plaquetas está también muy asociado a esa hiperinflamación generada por la activación del receptor tipo TOL4. Entonces, ese factor activador de plaquetas va, pues, o sea, tener en cuenta que existe ese factor activador de plaquetas y que genera, pues, una viabilidad en la parte paraclínico dentro de las plaquetas, también va a ser muy importante a la hora, pues, de la monitorización de los niños. Listo, doctora. De nuevo, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, disculpen nuevamente los ruidos que habían alrededor, es que estoy en el piso y acá llegan a cambiarse. Sí, señor, bien El pueda. doctor, el doctor Garcés levantó la mano. Muchas gracias. Saludos a todos y feliz año ya para todo el combo. Yo quiero primero que todo felicitar a la doctora. Me gustó y me hizo hablar la última reacción cuando tú le preguntaste a Abraham sobre la consulta del Doppler, ¿no es cierto? La seguridad con que la doctora abrió su presentación e inmediatamente llegó a la diapositiva que era. Esto indica que ha preparado a conciencia su presentación y que estaba segura de lo que estaba diciendo. Yo creo que eso es felicitación y son pequeños detalles que uno coge ahí en las presentaciones. En segundo lugar, este sí es una anécdota del abuelo. Yo trabajé toda la gran mayoría de mi práctica en cirugía pediátrica en el siglo pasado. Entonces a mí me tocó el advenimiento de las primeras ecografías. Manejábamos en el 90% las radiografías, los rayos X de abdomen, y utilizábamos el drenaje peritoneal percutáneo. Pues fíjense que esto, la clasificación de Bell es de 1970. Yo en 1970 estaba empezando mi entrenamiento en cirugía general. Entonces, para nosotros era una cosa pues, supremamente novedosa. Y cirugía pediátrica, el entrenamiento de cirugía pediátrica fue después de esto. Yo tuve oportunidad de ver un niño que operó uno de mis residentes y ahora es profesor, el doctor Federico González. Era un niño que estaba muy delicado, muy grave, con una enterocolitis, y simplemente le hicimos un drenaje con anestesia local en el hipocondrio izquierdo. Pusimos un dren de Penrose y paré de contar. Bueno, no volvimos a ver del niño, pero después me llegó a la clínica Medellín 7 años después este personaje, ya es un niño de 7 años normal, con un cuadro de obstrucción intestinal. A mí se me paró el pelo, como dicen, apenas dije, uy, Dios mío, ¿cómo debe estar de peritoneo después de esto? Y me tocó intervenir. Para sorpresa de todo, de sorpresa mía, abrí y esas asas estaban librecitas, todo libre. El único problema había sido en donde el médico rompió el peritoneo, rompimos la barrera del peritoneo. Yo creo que el peritoneo parietalia es una barrera de protección contra las lesiones dentro de la pared. Y ahí, en ese punto de esa incisión, se había pegado una asa intestinal solita. Y estaba haciendo pues una hernia interna, lo operamos a tiempo, liberamos las cosas, fue un tijeretazo, cayó la víscera, el intestino, y problema solucionado. Esto es una anécdota que quiero contarles, pues esto no va a decir que debería ser siempre, pues o que va a pasar siempre, pero me llamó la atención sobre la capacidad reparadora del peritoneo que debe tener en algún momento, que no se ha estudiado ni idea en estos pacientes. Entonces simplemente era felicitaciones y una anécdota del abuelo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De hecho, sí, por eso en la parte de los factores pronósticos hablaba de hecho que hay muchas comorbilidades a largo plazo asociadas, entre ellos las gastrointestinales, y pues dentro de lo que encontraba no estaba la parte de obstrucción intestinal, pero pues muy importante. Muchas gracias por su aporte. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o si no, pues damos pues por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención. Disculpen nuevamente si había algo de ruido durante la presentación.
creo que no hay más preguntas entonces. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta la próxima sesión.